En este video te contaré cómo los chinos pasaron de morir de hambre a convertirse en la fábrica y motor del capitalismo mundial. Yo soy Kimberly Moreno y esto es El dinero mueve el mundo. La República Popular China nació después de la Guerra Civil China. El país estaba sumergido en una profunda crisis política y social en los años 1911, después de la caída del emperador chino. Por un lado, teníamos al Partido Nacionalista, que buscaba unificar China en un gobierno centralizado y democrático, y por otro lado teníamos el Partido Comunista con la figura de Mao Zedong al mando y cuyo objetivo era establecer un estado socialista y darle voz a los campesinos y trabajadores chinos. En 1937, cuando Japón invadió China, tanto el Partido Nacionalista como el Partido Comunista lucharon contra los japoneses, pero sus enfoques fueron diferentes. El Partido Nacionalista se centró principalmente en defender las áreas urbanas con el apoyo de las potencias occidentales, mientras que el Partido Socialista se centró en la resistencia guerrillera en las áreas rurales y ganó un gran apoyo popular. La guerra contra Japón terminó en 1945 con la derrota japonesa en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en lugar de llevar a la unidad, a la paz, el conflicto en China se revivió con mayor fuerza. El país estaba políticamente polarizado y ambos partidos estaban preparándose para un enfrentamiento final. En 1946, las negociaciones entre ambos países fracasaron. El Partido Nacionalista lanzó una campaña masiva en el campo para ganar apoyo popular. Pero en enero de 1949, el Partido Comunista de China, liderado por Mao Zedong, logró una gran victoria en tomar Pekín. El Partido Nacionalista se vio obligado a retirarse hacia el sur y se estableció en la isla de Taiwán, donde continuaron gobernando con el nombre de la República de China. El 1 de octubre de 1949, Mao Zedong proclamó la fundación de la República Popular China en Pekín. Con esto, el Partido Comunista se convirtió en el partido dominante en China continental, estableciendo un gobierno comunista y poniendo fin a la guerra civil. El Partido Nacionalista en Taiwán, por otro lado, estableció una base sólida y desarrolló una economía próspera, convirtiéndose en una de las economías más exitosas de Asia. A lo largo de los años, Taiwán ha evolucionado hacia una democracia multipartidista y ha mantenido su propia identidad política y cultural. La guerra civil china tuvo consecuencias humanas devastadoras, con millones de muertos y desplazados. Los chinos esperaban que el gobierno de Mao traería felicidad a su pueblo, pero al contrario, durante el gobierno de Mao Zedong hubo una gran hambruna y crisis económica que dejaron un impacto devastador en el país. Estas dificultades se produjeron principalmente como resultado de las políticas económicas y sociales implementadas durante el Gran Salto Adelante, un programa ambicioso lanzado por Mao en la década de 1950. El Gran Salto Adelante tenía como objetivo acelerar el desarrollo económico y social de China mediante la industrialización agrícola. Sin embargo, el programa tuvo consecuencias desastrosas debido a una combinación de factores, incluyendo malas políticas, decisiones erróneas y falta de conocimientos técnicos. En el ámbito agrícola, Mao impulsó la formación de comunas populares, donde los agricultores debían trabajar en grandes colectivos y compartir los recursos de manera igualitaria. Esto implicó la abolición de la propiedad privada de la tierra y la redistribución de la misma. Los agricultores se enfrentaron a una falta de intensivos para producir, ya que no podían beneficiarse directamente de su esfuerzo. Además, las prácticas agrícolas tradicionales fueron descuidadas o reemplazadas por técnicas ineficientes, como la eliminación de los sistemas de riego. Además, Mao promovió la formación de pequeñas industrias locales conocidas como hornos de patio trasero, para acelerar la industrialización. Estas pequeñas unidades de producción tenían como objetivo aumentar la producción de acero y otros productos básicos. Sin embargo, la falta de experiencia y tecnología adecuada llevó a la producción de un acero de baja calidad y el agotamiento de los recursos naturales. La gente no estaba sembrando. Estas políticas mal concebidas y la falta de control adecuado llevaron a una catástrofe económica y a la hambruna total del pueblo chino. La producción agrícola disminuyó drásticamente y millones de personas en áreas rurales sufrieron escasez de alimentos.
La falta de incentivos y la mala gestión también llevaron a la pérdida de cultivos y a la falta de inversión en infraestructura agrícola. La hambruna resultante, reconocida como el Gran Salto Adelante, duró entre aproximadamente 1959 hasta 1951. Durante ese periodo se estima que entre 15 y 45 millones de personas murieron debido a la falta de alimentos y a las condiciones de vida extremas. La crisis económica y la hambruna tuvieron un impacto duradero en la sociedad china. Además de las vidas perdidas, la confianza en el liderazgo de Mao y en el sistema comunista que se vio socavado. Las políticas económicas radicales y la falta de planificación adecuada llevaron a una grave crisis que afectó a generaciones de chinos. A medida que China avanzó, después de ese periodo, se produjeron cambios significativos en las políticas económicas y sociales. A finales de la década de 1970, bajo el liderazgo del nuevo presidente de China, Deng Xiaoping, China implementó la privatización de la economía, lo que llevó al desarrollo económico notable en las décadas siguientes. Sin embargo, las consecuencias de la crisis y la hambruna durante el gobierno de Mao aún se sienten en la memoria colectiva de los chinos y han dejado un legado de precaución y aprendizaje. Después de la crisis, el gobierno chino reconoció oficialmente las consecuencias desastrosas del Gran Salto Adelante, impulsado por Mao, y realizaron ajustes significativos en las políticas económicas. Se implementaron reformas agrícolas, como la eliminación de las comunas populares y la introducción de incentivos para los agricultores. Además, se permitió la propiedad privada de las tierras y se promovió la modernización de las técnicas agrícolas. En el ámbito económico, China adoptó un enfoque más pragmático hacia la industrialización y hacia la producción económica. Deng Xiaoping en particular introdujo la política de reforma y apertura, que permitió la inversión extranjera, la creación de zonas económicas especiales y la liberación gradual de la economía. Las zonas económicas especiales fueron áreas designadas en China donde se aplicaron políticas económicas más liberales y se otorgaron incentivos especiales para atraer inversión extranjera y promover el desarrollo económico. Estas zonas fueron fundamentales en el proceso de apertura y reforma económica de China. El conejillo de Indias de las nuevas zonas económicas fue Shenzhen, una aldea pesquera china al norte de Hong Kong. En 1979, Shenzhen fue declarada una zona económica especial, la primera en China en introducir nuevas políticas de reforma y apertura. La medida propició una rápida inversión multimillonaria, tanto de capital chino como extranjero. Desde entonces, la ciudad disfruta de una economía extraordinariamente dinámica. La inversión atrajo a miles de migrantes e incluso las construcciones de fábricas y viviendas. Para mediados de la década de los 90, Shenzhen tenía 3 millones de habitantes. Ahora cuenta con 10 millones de residentes permanentes, que suben a 15 durante la temporada alta de verano y otoño, cuando las plantas de producción apuran la producción para suplir la demanda de regalos electrónicos por Navidad. Los hechos hablan por sí solos y la transformación económica de Shenzhen debía replicarse en toda China. Los siguientes líderes de China, Jiang Zemin y Hu Jintao, se enfocaron en estas reformas económicas, transformando radicalmente el panorama económico de China y contribuyendo al rápido desarrollo que el país ha experimentado en las últimas décadas. China se convirtió en una potencia económica mundial y experimentó un desarrollo sostenible, mejorando significativamente el nivel de vida de su población. Sin embargo, el gobierno chino ha mantenido un control político y social estricto y el legado de Mao sigue siendo un tema sensible en la historia oficial de China. Se ha evitado un análisis profundo y una crítica abierta de los errores cometidos durante el gobierno de Mao, lo que ha generado un debate continuo sobre el equilibrio entre la preservación del legado histórico y la necesidad de una evaluación crítica. En conclusión, la hambruna y la crisis económica durante el gobierno de Mao Zedong fueron consecuencias devastadoras en las políticas económicas y sociales mal concebidas del Gran Salto Adelante. Estas dificultades tuvieron un impacto profundo en la sociedad china y llevaron a una revisión de las políticas económicas y agrícolas. A pesar de las lecciones aprendidas, la historia y las consecuencias de este periodo continúan siendo una parte
integral de la identidad y la evolución de la China de la actualidad. Bajo el liderazgo de Jiang Zemin, China continuó las reformas económicas y se abrió aún más al mundo. Fue un momento crucial en el que China ingresó a la Organización Mundial del Comercio en el 2001. Esta decisión abrió las puertas en el nuevo capítulo del país, permitiendo un mayor intercambio comercial y una integración más profunda en la economía global. Junto con el acceso a la Organización Mundial del Comercio, Jiang Zemin promovió el desarrollo tecnológico y la innovación. Invirtió en investigación y desarrollo, sentando las bases para el nuevo avance tecnológico de China y el que ha experimentado en las últimas décadas. Sectores estratégicos como la electrónica y las telecomunicaciones florecieron, colocando a China en la vanguardia de la tecnología y generando un impulso en su economía. En el ámbito internacional, Jiang Zemin y Hu Jintao trabajaron arduamente para fortalecer las relaciones diplomáticas de China e incluso con Estados Unidos. Se establecieron vínculos con diversas naciones y se promovió una diversa participación de China en asuntos globales. Fue un periodo en el que China se consolidó en un actor importante en el escenario internacional, buscando el entendimiento y la cooperación con otras naciones. Además, durante el gobierno de Jiang Zemin se implementó las políticas de un país, dos sistemas. Esta política se llevó a cabo en Hong Kong y Macao después que se regresaron del control de China en 1997 y 1999 respectivamente. El objetivo era permitir que ambas regiones mantuvieran un sistema legal y político único durante un periodo de 50 años. Estas políticas contribuyeron a la estabilidad y prosperidad entre ambas regiones, permitiendo la consistencia de sistemas distintos dentro de un solo país, una sola China. Con la transición del poder a Hu Jintao, China continuó su camino hacia el desarrollo y la prosperidad. Durante su mandato, se incentivaron los esfuerzos para mejorar la calidad de vida de la población y reducir la brecha entre ricos y pobres. Se implementaron políticas para promover la educación y la ciencia, impulsando la formación de recursos humanos altamente capacitados y fomentando la investigación científica hasta la actualidad con el presidente Xi Jinping. Recordemos que Xi Jinping llegó al poder en el año 2012 y entre sus políticas se encuentran fortalecer la nación, aumento del comercio, elevar el nivel de vida de la población y el fin de la corrupción en su país. Los datos oficiales arrojan una importante cifra de 1,3 millones de oficiales en todos los niveles caídos durante el primer gobierno de Xi Jinping, acusados de corrupción y cargos disciplinarios. Pues la plática empieza a alcanzar cuando nadie se la está robando. Con esta información acerca de todos los cambios que tuvo que hacer el pueblo chino en los últimos 40 años para convertirse en una potencia mundial, me despido.